Bueno, volviendo a lo que vimos antes, nosotros habíamos visto esta cuantización de alguna forma de la ley de Newton, que era de P de t, pero P tenemos el valor de expectación, e igual al valor de expectación de la derivada en X de la energía potencial. Sin embargo, lo que habíamos remarcado era que esto no era probar que el valor de expectación de X seguía una trayectoria clásica. Eso está relacionado con esto, que es distinto, porque acá tenemos dB del valor de expectación de X, o sea, como que tomamos como variable el valor de expectación de X. Son dos cosas distintas. Pero bueno, esto no vale, lo que vale es esto que está acá. Y bueno, la realidad es que hay que recordar que las ecuaciones clásicas son solo aproximaciones. O sea, cada vez que podamos reemplazar por el valor de expectación o como le decimos los promedios, vamos a tener estas aproximaciones. Sin embargo, vamos a poder hacer estas aproximaciones siempre que, en este caso, b de x varíe poco comparado con el tamaño del paquete de onda, ¿no? Entonces, si nosotros teníamos algo más centralizado, no había tanto problema, pero una vez que empiece a variar y se empiece a desparramar, la aproximación ya no va a servir. Esto va a pasar tanto como para la función de onda como la función de probabilidad, y entonces no va a haber otra opción que resolver la ecuación de Schrödinger para realmente saber qué es lo que está pasando. Matemáticamente asumimos, mejor dicho, pocas cosas, pero una de las cosas que habíamos asumido era que tenían que ser de cuadrado integrable. Esto de alguna forma a veces lo imaginábamos como que tenía un máximo en algún lado, obviamente que es una función suave y que tiende a cero hacia más infinito y hacia menos infinito. Esto tiene algún impacto sobre si una partícula se va a comportar como uno esperaría en el caso de mecánica clásica. Para ver esto consideremos un paquete de onda raro. Tiene dos máximos en este caso y está centrada en x igual a 0, ¿no? Estamos suponiendo que en realidad esto tendría que ser simétrico, pero no importa, supongamos que es simétrico. Estaríamos hablando de algo más así, y esto estaría por acá. Los dos tendrían que ser más o menos iguales. Y bueno, entonces lo que tenemos ahí es que al estar esto de una forma establecido de una forma simétrica, el promedio en x, el valor de expectación, es 0. Consideremos ahora una función que depende de x, f de x, representa una fuerza. Entonces, el valor de expectación de f de x no es lo mismo que una función que depende del valor de expectación de x. El lado derecho, f del valor de expectación de x, es simplemente en este caso f de 0, porque el valor de expectación vale 0. Mientras que el valor de expectación de f de x está relacionado con esto que vimos antes, con la energía potencial. Por ejemplo, supongamos que nuestra f es x cuadrado y tenemos un paquete de onda como este o como este, simétrico como dijimos, donde se cumple esto. Entonces, el valor de expectación ya sabemos que es 0, entonces tenemos f de 0, que en este caso sería 0 al cuadrado igual a 0. Del otro lado, ¿cuál es el valor de expectación de f de x? Entonces, estaríamos considerando en ese caso el valor de expectación de x cuadrado. Eso va a ser mayor a 0, porque ya no tenemos esta cuestión de simetría, sino que este x cuadrado es positivo de ambos lados, así que esto es positivo, o sea que las dos cosas son distintas. Entonces, cuando un paquete de onda no es una función linda, suave,
o no es, como dijimos, con un solo máximo. Entonces, no siempre tenemos asegurado esta igualdad. Entonces, esto va a tener que ver con que el valor de expectación, más que el valor de expectación, la función de onda esté concentrada en un solo lugar, como habíamos dicho antes. Entonces, lo que importa de todo esto es que nuestra ecuación de movimiento cuántica parece clásica solo cuando tenemos ciertas funciones de onda. Si todo lo demás es bastante parecido, cuando la masa de una partícula es grande, la función de onda suele estar concentrada en algún lugar. Si no hay picos, cuando digo picos, también podemos referirnos a funciones que no son suaves, derivables, etc. Pero en este caso, hablando de la función potencial Bx, entonces cuando no haya los picos vamos a hacer una buena aproximación para reemplazar esto por esto. Cuando la función potencial tenga picos, el paquete de onda se tiende a romper. Por ejemplo, si tenemos un paquete de onda como los que dijimos siempre, funciones suaves, que se mueve hacia la derecha y después supongamos que choca con una estructura puntual como si fuera un átomo, con una función potencial de esta forma, con un pico. Entonces lo que va a ocurrir es que el paquete de onda se va a dispersar y se va a desintegrar. En cambio, si tenemos un potencial más suave, entonces va a pasar a través de este potencial, moviéndose más o menos de acuerdo a las ecuaciones clásicas de movimiento. Entonces no esperamos que la mecánica cuántica vaya a reproducir la mecánica clásica en todas las posibles circunstancias. Sí, por supuesto esperamos que sea una buena aproximación cuando hablamos de partículas pesadas, masivas, donde tenemos potenciales suaves y nada hace que una función de onda se desintegre o se disperse. ¿Por qué estos malos potenciales desintegran a la función de onda? Bueno, supongamos que tenemos un potencial que tiene muchos picos, supongo que tiene muchos, vamos a llamar al tamaño de estos picos delta x, y supongamos que estos delta x son menores a la incertidumbre que tenemos en la posición de la partícula que va a chocar contra esto. Cuando ocurre esto, justamente lo que va a ocurrir es que va a haber la dispersión de la otra función de onda que va a chocar. Eso tiene que ver con que las componentes del potencial son más chicas que la longitud de onda de la partícula que va a chocar. Entonces la función de onda va a romperse. Podemos pensar también sobre esto con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Podemos expresarlo de esta forma aproximada, que delta P de delta X es más grande que H, pero vamos a ponerlo como si fuera en el orden de H. Entonces, ahora P va a estar tan concentrada como puede estar, pero para un objeto macroscópico ordinario, la relación de incertidumbre está bastante saturada. Este lado tiene que valer cerca de H barra en realidad. A delta P lo vamos a tomar como M por delta B, de modo que acá vamos a tener M por delta B delta X. Esto va a ser aproximadamente H, o sea, en los casos en los que valga. Podemos pasar el M y también podemos pasar el B. Bueno, si nosotros tenemos un objeto macroscópico, como puede ser una pelota en el piso, entonces nosotros sabemos bien que la incertidumbre, por ejemplo, en la velocidad no puede ser muy grande. Nosotros en los objetos macroscópicos sabemos esos datos. Uno esperaría que a medida que m es más grande, o sea, a medida que tenemos objetos cada vez más pesados, para compensar esta relación de que es igual a h barra,
La incertidumbre, por ejemplo, en la velocidad, tiene que ser cada vez más chica. Por otro lado, si m se hace grande, todo esto se hace cada vez más chico y entonces delta x debería hacerse cada vez más chico. De modo que es lo que esperamos, ¿no? Si con objetos macroscópicos, tomando esas aproximaciones de que suponemos que esto sea parecido a h barra, entonces los objetos macroscópicos van a tener poca incerteza. Nosotros tenemos poca incertidumbre sobre la velocidad y la localización de una pelota. Si m cada vez es más chico, si la masa cada vez es más chica, entonces ocurre lo opuesto. Si esto es más chico, todo esto es más grande y eso hace que, por ejemplo, delta x cada vez sea más grande. Y, en particular, a medida que si m se achica, delta x se agranda, además va a tender a ser más grande que estas componentes que vimos, por ejemplo, la de los picos que hay en un potencial. Cuando m es muy grande, vamos a tener una, o sea, además de tener el delta x chico, vamos a tener un paquete de onda que va a estar muy concentrado, como dijimos antes, algo así. Y bueno, cuando se mueva a través de potenciales con picos, esta función de onda, que va a ser muy fina y angosta en este sentido, entonces cuando se mueva a través de un potencial con picos, no va a tener ningún problema y no va a romper la función de onda.